Épocas de sequía. El Mar Muerto está agonizando. Retrocede gota a gota, a razón de 1 metro por año. Galilea envía su fresco fluido a través del canal de Jordania. El agua es digna del bautismo del Mesías. Pero el Mar Muerto se empobrece. Oscuridad, acidez, se crea un cementerio salino. Usted encuentra poca vida en sus aguas, en sus alrededores. Amenazantes acantilados se levantan en el oeste, aplanados a 60 metros. La erosión ha marcado la tierra en una tiranía de cuevas, surcos y escasos cañones. Un hogar para las hienas, iguanas y buitres, y para David. No por casualidad, imagínese. Él no quiso intercambiar el palacio por la tierra inhóspita. Nadie elige el desierto. De todas direcciones llegan hasta usted calor y lluvia, tormentas de arena y granizo. Preferimos habitaciones con aire acondicionado y callejones seguros. Pero algunas veces no tenemos poder de decisión. La calamidad golpea y el techo se raja. El tornado nos levanta y nos deja tirados en el desierto. No en el desierto del sudeste de Israel, pero sí en el desierto del alma. Una estación de sequía. El aislamiento marca cada estación. Saúl ha aislado de forma eficiente y sistemática a David de cada fuente de estabilidad. Su media docena de intentos de asesinato culminó con la carrera militar de David. Su persecución abrió una brecha en su matrimonio. Luego que la esposa de David, Mical, lo ayudó a escapar, Saúl le pidió una explicación. «Tuve que hacerlo», mintió. «Él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar». Primera de Samuel 19:17. David nunca más confió en su esposa. Continuaron casados, pero dormían en camas diferentes. David corre de la corte de Saúl a la casa de Samuel. Pero tan rápidamente como llega, alguien le dice a Saúl: «Toma nota, David está en Nayot de Ramá». David corre hacia Jonatán, su compañero del alma. Jonatán quiere ayudarlo, pero ¿qué puede hacer? ¿Dejar la corte en manos de un loco? No, Jonatán tiene que quedarse con Saúl. David se siente devastado. Sin lugar en la corte, sin posición en el ejército, sin esposa, sin sacerdote, sin amigo. Nada que hacer, excepto correr. El desierto comienza con la desconexión y continúa con el engaño. Vimos el engaño de David en Nob, el pueblo de los sacerdotes. El pueblo era sagrado, pero David era cualquier cosa menos eso. Mentía cada vez que abría la boca. David empeora en vez de mejorar. Escapa de Gat, el lugar de nacimiento de Goliat. Trata de forjar una amistad sobre la base de un adversario mutuo. Si su enemigo es Saúl y mi enemigo es Saúl, empezamos a ser amigos, ¿verdad? Pero en este caso es erróneo. Los hititas no son hospitalarios. ¿No es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? David entra en pánico. Es un cordero en una manada de lobos. Hombres altos, más altos que muros. Miradas penetrantes, espadas penetrantes. Nos gustaría escuchar una oración de su pastor. Nos gustaría apreciar un pronunciamiento de la fuerza de Dios. No retenga su respiración. David no ve a Dios, ve problemas.
Entonces toma los asuntos en sus propias manos. Aparenta estar demente, araña las puertas y se babea la barba. Finalmente, el rey de Gat le dice: ¿acaso me hacen falta más locos, que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. ¿Nos atrevemos a imaginar a David? Mira con ojos electrizados, tiembla como una gelatina, saca la lengua, se revuelca en la suciedad, gruñe y se ríe, se sacude y babea. David finge sufrir un ataque de epilepsia. Los filisteos creían que a un epiléptico lo poseía el diablo de Dagón, que hace a los esposos impotentes, a las mujeres estériles, que los niños mueran y que los animales vomiten. Cada gota de sangre de un epiléptico se multiplica en un diablo más. Los filisteos los hacían salir de sus ciudades hacia el desierto, para que muriesen. Y eso es lo que hicieron con David. Lo empujaron fuera de las puertas de la ciudad y lo dejaron sin lugar a dónde ir. No podía ir a la corte de Saúl ni a la casa de Mical, a la ciudad de Samuel ni a la seguridad de Nob. Entonces se dirige al único lugar posible, el lugar donde nadie va porque nadie sobrevive. Va al desierto, a la tierra salvaje, al enjambre de cañones que dominan desde lo alto al mar muerto. Encuentra una cueva, la cueva llamada Adulán. Allí haya protección, silencio y seguridad. Se estira sobre la tierra fresca, cierra los ojos y comienza su década en el desierto. ¿Puede usted identificarse con la historia de David? ¿Lo ha separado su Saúl de la posición que tenía y de la gente que ama? En un esfuerzo por caer bien parado, ¿ha modificado o distorsionado la verdad o los hechos? ¿Está buscando refugio en Gat? Bajo circunstancias normales, usted nunca iría allí. Pero esas no son circunstancias normales. Entonces merodea las tierras de los gigantes, la ciudad natal del problema, los brazos de esa mujer o ese bar. Recorre sospechosas calles y frecuenta lugares cuestionables. Y mientras eso ocurre, se vuelve loco. Entonces la muchedumbre lo aceptará. El estrés no lo matará y se convertirá en un salvaje. Se despierta en una cueva en el mar muerto, en la gruta de Adulán, en el punto más bajo de su vida, sintiéndose tan mudo como una habitación llena de yunques. Usted mira fijamente afuera, al futuro árido, áspero, sin gente, y pregunta: ¿qué hago ahora? Le sugiero permitirle a David ser su maestro. Seguro, él se vuelve loco por unos pocos versículos, pero en la cueva de Adulán se encuentra a sí mismo. El pastor lleno de fe emerge a la superficie otra vez. El que mató al gigante redescubre su coraje. Sí, tiene un precio su cabeza. Sí, no tiene lugar donde apoyarla, pero de alguna forma la sostiene. Vuelve su centro a Dios y encuentra refugio. Refugio surge como una palabra preferida por David. Circule sus apariciones en el libro de los Salmos y contará como 40 veces. Pero David nunca usó la palabra de forma más patética como en el Salmo 57. La introducción al pasaje explica su trasfondo. Poema de David, cuando había huido de Saúl y estaba en una cueva. Imagínese al hijo de Isaí en la oscuridad, sobre sus rodillas, quizá con su rostro perdido en las sombras y en los pensamientos. No tiene ningún lugar donde volver. Ir a su casa implicaría poner en riesgo a su familia, y si se dirigiese al tabernáculo pondría en peligro a los sacerdotes.
Saúl lo mataría. Gad no lo querría. Mintió en el santuario. Se hizo pasar por loco con los filisteos y aquí se sienta, solo. Pero entonces recuerda que no está solo. Y del hueco de la cueva una dulce voz flota. Ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré. Haga de Dios su refugio. No su trabajo, su esposa, su reputación ni su cuenta de jubilación. Haga de Dios su refugio. Permítale a él, no a Saúl, que lo rodee. Permítale ser el techo que rompe el sol, las paredes que paran el viento, el fundamento sobre el cual se erige. El morador de una cueva se acercó recientemente a nuestra iglesia. Llevaba el olor de Adulán. Recién había enterrado a su mujer y su hija estaba más enferma a medida que los días transcurrían. Y sin embargo, en la tierra árida, este hombre encontró a Dios. Cuando esto ocurrió, escribí su descubrimiento en la hoja en blanco para anotaciones de mi Biblia. Tú nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Los sobrevivientes de los desiertos encuentran refugio en la presencia de Dios. Ellos también descubren una comunidad entre el pueblo de Dios. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Primera de Samuel 22, 1 y 2. No es lo que llamaría un cuerpo de cadetes de West Point, con deudas, con problemas o descontentos. Vaya gente, inadaptada, sí. Deshechos, no hay dudas. Rechazados, marginados, perdedores. Así como en la iglesia, ¿no estamos descontentos, angustiados y somos deudores? Fíjense bien, amigos, lo que eran cuando fueron llamados a esta vida. Yo no veo muchos de los más brillantes y los mejores entre ustedes. No mucha es gente influyente, de familia de alta sociedad. ¿No es obvio que Dios, deliberadamente, eligió hombres y mujeres que la cultura pasa por alto y explota y abusa? ¿Que Dios eligió a esos nadie para revelar las huecas pretensiones de los alguien? Primera de Corintios 1, 26 al 28. Paráfrasis. Las congregaciones fuertes están pobladas de actuales y antiguos moradores de cuevas, gente que conoce el terreno de Adulán. Dijeron unas pocas mentiras en Nob. Se volvieron locos en Gad. Y no lo han olvidado. Y porque eso es así, imitan a David. Le hacen a usted un lugar. ¿Quién era David para rechazar a esos hombres? No es un candidato a arzobispo, sino un imán que atrae a la gente marginal. Por eso David crea una comunidad de desvanecidos buscadores de Dios. Dios forja un desavenido grupo fuera de ellos. Y cada día se le unía más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Primera de Crónicas 12, 22. Gad, desierto. Adulán, locura, soledad, restauración. David crea los tres. Lo mismo hizo Whit Criswell. Ese nativo de Kentucky se crió en un hogar cristiano. Durante su juventud formaba parte de una iglesia cristiana. Pero comenzó a jugar. Diariamente arriesgaba sus ingresos en partidos de béisbol. Perdió más de lo que ganó y se encontró en una situación desesperada, debiéndole a su corredor de apuestas.
Decidió entonces malversar fondos del banco donde trabajaba. Bienvenido a Gat. Fue solo cuestión de tiempo. El auditor detectó un problema y le pidió una cita. Griswold supo que lo habían descubierto. La noche anterior a ese encuentro no pudo dormir y resolvió tomar el sendero de Judas. Le dejó una carta a su mujer diciéndole que se suicidaría. Manejó hasta Lexington. Estacionó el auto y puso el revólver en su cabeza. No pudo disparar. Entonces hizo un tiro de práctica a través de la ventanilla del auto. Luego aló el percutor del arma, lo puso sobre su sien y murmuró: «Vamos, continúa, aprieta el gatillo, repugnante. Esto es lo que mereces». Pero no pudo hacerlo. El temor que sintió al pensar que podría ir al infierno hizo que no perdiera la vida. Finalmente, al amanecer, volvió a su casa, destruido. Su esposa había encontrado la carta y había llamado a la policía. Ella lo abrazó. Los oficiales lo esposaron y lo condujeron fuera. Pero ese hombre enseguida fue humillado y liberado. La humillación fue porque lo arrestaron frente a su familia y a los vecinos, pero se liberó de las cadenas de la mentira. No tuvo que mentir nunca más. Whit Griswold estuvo en prisión. Allí entró en razón. Volvió a su fe. Una vez en libertad, se sumergió en el trabajo de la iglesia local, haciendo lo que se necesitaba hacer. Luego de unos años, pasó a formar parte de la junta directiva de la congregación. En 1998, otra área de la iglesia le pidió que sirviese como ministro. Cuando este libro se estaba escribiendo, la iglesia se había convertido en una de las congregaciones de más rápido crecimiento en Kentucky. Otro David restaurado. ¿Está usted en su desierto? Llegue hasta Dios como un fugitivo lo haría hasta una cueva. Encuentre refugio en la presencia del Señor. Encuentre consuelo en su pueblo. Arroje su sombrero en una congregación de personas que es un regalo de gracia extraído de la tragedia, la adicción y el desastre. Busque la comunidad en la iglesia de Adulán. Refúgiese en la presencia de Dios. Confórtese entre el pueblo de Dios. Su clave para sobrevivir al desierto. Haga esto y, quién sabe, en medio de este desierto, tal vez pueda escribir su más dulce salmo.